El funcionamiento de las frutas del diablo es uno de los misterios de One Piece que más me gustan. Soy de las personas que puede pasar horas pensando en obras de ciencia ficción y tratando de darle sentido a las reglas que sus historias manejan. Así que desde que supe que Vegapunk explicaría las bases científicas de las frutas del diablo, me he propuesto tratar de entender con el mayor detalle posible y basado en principios físicos reales, aderezados con algo de ficción, el funcionamiento de las frutas del diablo, de forma que toda la evidencia que tenemos hasta el momento tenga sentido y que además la explicación sea algo que podamos imaginar existiendo en la imaginación de Ichiro Oda. Y si ya viste los otros 2 videos de esta saga, sabes que mi teoría involucrará ondas electromagnéticas. Si no los has visto, entonces te recomiendo que lo hagas, porque si no, tal vez te perderás un poco, pues cada uno de estos videos se construye basado en el anterior. Sin más que decir, hablemos de qué es una fruta del diablo y cómo funciona. Una fruta del diablo no es más que una fruta ordinaria, ya sea una manzana, un plátano o una pera. La fruta en sí no tiene nada de especial. Lo especial, sin embargo, viene de un elemento adicional, un algo, que convierte a una fruta común y corriente en uno de los objetos más valiosos del mundo de One Piece. Cuando una fruta ordinaria absorbe ese algo, su color cambia, su sabor se torna desagradable y aparecen patrones espiralados en su superficie, sin importar de qué fruta se trate. Estos cambios anuncian que ahora esta fruta tiene la capacidad de conferir una habilidad especial a aquel que consuma tan solo un bocado. Sin embargo, tras ese primer bocado, la habilidad de la fruta es transferida completamente a su usuario nuevo, y el resto de la fruta se vuelve una fruta ordinaria, espiralada y de mal sabor. Muchas personas, y yo incluido, hemos especulado sobre qué es ese algo. En el manga se nos dice que existe el rumor de que es un demonio encerrado en la fruta. Otros hemos especulado que se trata del alma de algún ser, que va desde Clavautamans, miembros del clan de la D, etc. Esa es una respuesta que desconozco, y no trataré de especular sobre eso. Lo que sí voy a puntualizar es que sea lo que sea ese algo, se manifiesta en el mundo en la forma de ondas. Y esas ondas son las responsables de todos los efectos que tiene una fruta del diablo, que son conferir una habilidad reversible a su usuario e impedirle nadar. Y además, sabemos que a excepción de Barba Negra, nadie puede consumir 2 frutas del diablo, de lo contrario, le espera la muerte. Voy a entrar en detalle sobre cada uno de estos efectos. El primero y tal vez el más interesante, ¿cómo es que una fruta da habilidad a su usuario? Tras consumir un bocado de ella, una persona o animal ve modificado su factor de linaje de alguna manera, que hace que ahora el cuerpo del usuario tenga propiedades diferentes y que dicho usuario tenga control sobre ciertos elementos o habilidades. En el video anterior expliqué cómo, de acuerdo con mi teoría, el factor de linaje funciona de 2 formas diferentes. Por un lado, representa el lado físico de la vida, es el equivalente a la molécula de DNA de nuestro mundo, y posee la información para todas las funciones bioquímicas y fisiológicas de un organismo. Pero por otro lado, esa molécula misma es capaz de emitir ondas electromagnéticas, las cuales conocemos en su conjunto como el alma, y esta controla la conciencia, voluntad y ambición del organismo. Entonces, si una fruta del diablo es capaz de modificar el factor de linaje, ¿cómo lo hace? ¿Es a nivel de mutaciones en el DNA o a nivel de las ondas? Cuando hablé antes sobre que la habilidad de una fruta del diablo es reversible, lo hice por la siguiente razón. La habilidad de Barba Negra, debida a la fruta Yami Yami no Mi, parece apagar la habilidad de un usuario. No como el Kairoseki o el Mar, que causan debilidad al usuario, pero eso no les impide usar la habilidad, sino que realmente se apaga esa habilidad por completo. El cuerpo de Ace dejó de ser fuego, el cuerpo de Luffy dejó de ser goma. Una mutación en el DNA con una escala tal que cambie completamente la estructura molecular de un organismo no puede ser reversible. Por ejemplo, en un usuario Zoan, vemos cómo este es capaz de convertirse completamente en una especie diferente. Si esa transformación fuera a nivel de la información del DNA, es decir, si la fruta del diablo cambiara las bases nitrogenadas de la molécula, tal cambio debería de ser tan drástico que es imposible revertirlo. Entonces,
¿por qué habría Barba Negra de poder anular ese cambio? Hay una explicación mucho más simple y coherente, y es que la fruta del diablo no modifica la molécula física del DNA, sino las ondas que ésta emite. De acuerdo con esta teoría, lo que sucede entonces es que al consumir una fruta del diablo, la energía contenida en esta, en forma de ondas, queda almacenada en el usuario, y estas ondas nuevas se combinan con las ondas naturales que el factor de linaje emite, y así es como el usuario adquiere una nueva habilidad. Este fenómeno por sí mismo explica un montón de efectos que hemos visto en la historia, así que voy a hacer especial énfasis en esta parte. En el mundo real, la forma más simple de una onda la podemos representar con una función llamada seno. Si recuerdas las clases de trigonometría, recordarás esta función. Su gráfica, como podemos ver, tiene la forma clásica de una onda. Su valor sube hasta un punto máximo, luego baja un mínimo, luego sube otra vez y así va oscilando hasta el infinito. Modificando ciertos parámetros de la función, podemos hacerla más ancha o más estrecha, moverla hacia arriba y hacia abajo, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a suponer que una de estas funciones seno representa el alma de un usuario, y además vamos a suponer que otra función seno diferente representa la energía contenida en una fruta del diablo. Lo interesante de estas funciones es que si las combinas, puedes obtener muchas formas diferentes. A esta combinación de dos ondas distintas en física se le llama superposición de ondas. Observa cómo si sumamos las dos ondas que tenemos aquí, la azul y la roja, vamos a obtener una onda distinta, la onda verde. Y fíjate cómo esta nueva onda ya no se ve como una función seno, ahora se ve diferente. Esto sucede muy frecuentemente en el mundo real. Las ondas de sonido de mi voz, por ejemplo, que estás escuchando en este momento, son interpretadas por la computadora como una suma de una gran cantidad de funciones seno y transmitidas por la bocina a través de vibraciones de todas estas funciones superpuestas. Entonces, lo que sucede con un usuario es esto mismo. Su alma es la onda azul, por ejemplo. La fruta del diablo representa la onda roja. Y cuando es consumida, el usuario ahora tiene un nuevo tipo de onda, que es la onda verde. Esta es su nueva energía, y esto es lo que ocasiona el cambio en su condición física y habilidades. Sin embargo, la secuencia de su DNA se mantiene intacta. Cuando Barba Negra entra en contacto con un usuario de fruta, lo que está haciendo es anular esta suma. Él absorbe momentáneamente esa energía mientras dura el contacto y por lo tanto, las ondas del usuario dejan de sumarse con las de la fruta del diablo y vuelven a su estado natural. Pero tan pronto se pierde el contacto, inmediatamente regresan los poderes, pues las ondas de la fruta del diablo vuelven a sumarse a las del factor del linaje del individuo. Ahora voy a intentar explicar los otros dos efectos de una fruta del diablo usando este mismo principio, la incapacidad de nadar y por qué el usuario muere si come dos frutas. Al superponer ondas, en ocasiones tenemos un efecto llamado interferencia, la cual puede ser interferencia destructiva o constructiva, y cada una nos va a servir para explicar uno de los dos efectos antes mencionados. Iniciamos con la constructiva. Supongamos que tenemos dos funciones seno idénticas y vamos a sumarlas. ¿Qué sucede? Fíjense cómo los máximos de ambas ondas coinciden y los mínimos también. Entonces, al sumarlos, tendríamos un máximo el doble de alto. Lo mismo con los mínimos, también coinciden y al sumarlos tendríamos un mínimo el doble de bajo. El resultado es que esta función tiene una mayor amplitud, que es como se le conoce a la distancia entre el punto máximo y el mínimo de la onda. ¿Y eso qué significa? Vamos a hacer una analogía con el sonido. La amplitud de las ondas sonoras representa el volumen de esas ondas. ¿Qué pasa si subimos mucho el volumen de un sonido? Pues nos empiezan a doler los oídos. El ruido es muy fuerte y no lo soportamos. Un sonido con una amplitud suficientemente grande es capaz de explotarnos los tímpanos. Entonces, ¿qué pasa si un solo usuario come dos frutas? Mi teoría es que al haber interferencia constructiva entre estas dos ondas, pues son iguales, pertenecen a dos frutas del diablo, la amplitud se incrementa mucho, al grado que el cuerpo del usuario no puede con la energía y así como los tímpanos, la persona explota.
Blueno aclara en el capítulo 385 que si una persona consume 2 frutas del diablo, su cuerpo explota, y esto podría ser debido a esta interferencia constructiva de ondas. Y la interferencia destructiva explicaría entonces por qué un usuario de fruta del diablo se debilita ante el agua o el kairoseki. En el caso anterior, vimos lo que sucede cuando 2 ondas que están en fase, es decir, que sus máximos y mínimos coinciden, son superpuestas. Pero ¿qué pasa cuando están en antifase? Es decir, el máximo de una onda coincide con el mínimo de otra. Bueno, vamos a intentarlo. Si las ondas son exactamente iguales, lo que veríamos es que si su máximo es más 1 y su mínimo es menos 1, al sumar máximo con mínimo, como están coincidiendo, nos dan 0. Y entonces, como la función seno es simétrica, esto se va a cumplir para cada punto en la onda, y entonces la onda resultante de sumar 2 ondas en antifase, pues no es una onda, simplemente es una recta horizontal. Todos los puntos de esta onda, entre comillas, están en 0. Las ondas se anulan y esto es a lo que llamamos interferencia destructiva. Y esto es lo que creo que sucede con el mar. El mar emite una onda muy similar a la de las frutas del diablo, se parece mucho, y al contacto con ellas cancela la habilidad por este mecanismo de interferencia destructiva. Y entonces esto ocasiona esa sensación de debilidad en los usuarios de fruta. Sin embargo, en el caso del agua, no se elimina la habilidad como con Barba Negra, porque Barba Negra absorbía completamente las ondas de la fruta. Pero en el mar se amortiguan, tenemos esta recta verde. El kairoseki, por su parte, como mencionó Smoker, contiene la misma energía que el mar y, en otras palabras, emite las mismas ondas y tiene el mismo efecto que el propio mar. Aún hay muchas cosas que hablar sobre el tema, pero dejaré la conversación por hoy hasta aquí. Espero que te haya gustado el video y si es así, agradeceré tu like. Suscríbete al canal si quieres saber más sobre esta teoría, ya que aún me quedan muchos videos de este tipo. Y otros más sobre teorías más tradicionales de One Piece también. Nos vemos en el próximo video.